Imagina que una civilización tan avanzada, tan poderosa, tan cerca de alcanzar la perfección, desaparece en solo 0,002 segundos. No fue un desastre natural ni una invasión. Fue algo mucho más aterrador. ¿Qué pudo destruirlos tan rápido? Hoy te revelaremos un secreto que ha estado oculto por miles de años. ¿Estás listo para descubrirlo? Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Hace 9000 años, en la región que hoy conocemos como Pakistán, surgió una de las civilizaciones más antiguas, la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa. Los habitantes de esta tierra construyeron sofisticados sistemas de suministro de agua, casas de 2 pisos y piscinas, mucho antes de que otras naciones aprendieran a hacerlo. A lo largo de su existencia nunca se involucraron en guerras. Sin embargo, en 1300 a.C., la civilización del Indo desapareció de manera repentina, dejando tras de sí solo rocas y vestigios de destrucción, como si hubieran sido víctimas de una poderosa explosión. El área quedó contaminada, como si la muerte hubiera llegado de la nada. Al mismo tiempo, las antiguas epopeyas indias relatan un destello tan brillante como 1000 soles, capaz de aniquilar una civilización entera. ¿Podría ser que la antigua civilización del Indo hubiera sucumbido a una guerra nuclear? Hace 200 años, el explorador Charles Mason llegó a la provincia de Punjab, en el actual Pakistán, donde descubrió los restos de una antigua ciudad que resultó ser Harappa, una de las capitales de la civilización del Indo. Esta ciudad data de la Edad del Bronce, habiendo sido fundada en el año 2600 a.C., aunque excavaciones posteriores revelaron que los primeros asentamientos existían allí ya en el 7º milenio a.C. Su territorio se extendía a lo largo del Valle del Río, abarcando aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, comparable a 2 Bolivias modernas. En su apogeo, la civilización del Indo contaba con una población cercana a los 5 millones de personas, superando la suma de las poblaciones de Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua China. Casi un siglo después del descubrimiento de Harappa, se desenterró otra gran ciudad, Mohenjo-Daro, cuyo nombre significa Montículo de los Muertos. Alrededor de 35.000 personas habitaban esta ciudad, que para los estándares del 2º milenio a.C. era verdaderamente futurista. Allí, la gente inventó inodoros que no eran simples letrinas en patios traseros, sino habitaciones completas conectadas a un sistema de drenaje. La ciudad se dividía en 2 partes. La parte baja de Mohenjo-Daro, destinada a la residencia, con calles construidas en un mismo esquema de norte a sur y de este a oeste. Y a lo largo de los edificios, jarras para la basura, similares a nuestros contenedores actuales. La parte superior era la ciudadela, que albergaba un silo de grano, un barrio comercial, baños y un enorme tanque de agua pública, de 12 metros de largo, 7 metros de ancho y 3 metros de profundidad, con un revestimiento de alquitrán que lo mantenía hermético. Un gran barril de agua de lluvia se colocaba cerca, y el agua dulce fluía al tanque a través de conductos, mientras que el agua sucia se drenaba por canaletas. Gracias a este ingenioso sistema, el agua en el tanque siempre se mantenía fresca, en una época en que la gente aún no sabía cómo fundir el hierro. La civilización del Indo también poseía su propio sistema de escritura. Los científicos han logrado recuperar tabletas de cerámica, conocidas como sellos, que representan diversos animales, deidades y símbolos aún no descifrados. Lo único que se ha descubierto es que el Indo escribía de derecha a izquierda, pero el significado de esos extraños jeroglíficos y el propósito de las tabletas siguen siendo un misterio, y no es el único enigma que la civilización Harappa dejó atrás. Mohenjo-Daro estaba rodeada por un alto muro. Los historiadores suponen que, en caso de peligro, los ciudadanos podían refugiarse en la espaciosa ciudadela. Sin embargo, todas esas precauciones estaban destinadas a proteger la ciudad no de invasiones, sino de inundaciones. Además, la civilización del Indo carecía de armas o un ejército, lo que no significa que estuvieran aislados. Participaban activamente en el comercio con sus vecinos, como Mesopotamia. Alrededor de 2600 a.C., las tablillas mesopotámicas comenzaron a mencionar el comercio con una tierra lejana, de donde se traían oro, plata, cobre y lapislázuli. Curiosamente, el Indo exportaba sus productos, lo que indica que contaban con una flota comercial, donde florecían ciudades desarrolladas y minas de metales preciosos, pero sin ejército. ¿Cómo es posible que esta rica civilización nunca se convirtiera en un objetivo para los invasores a lo largo de su existencia? Aparentemente, los líderes del Indo dominaron el arte de la diplomacia.
Después de todo, el mundo moderno también ofrece ejemplos de conflictos resueltos sin recurrir a la guerra. Por ejemplo, en 1978, el presidente estadounidense Jimmy Carter logró mediar en el conflicto entre Egipto e Israel, que había llevado a estas dos naciones a luchar en 4 guerras. A finales de los años 70, cuando las conversaciones de paz parecían estancadas, Carter invitó al primer ministro israelí y al presidente egipcio a una reunión de 2 semanas, tras la cual no se produjeron más conflictos armados entre los países. Es posible que la civilización del Indo, adelantada a su tiempo, se enorgulleciera de contar con diplomáticos tan hábiles como Jimmy Carter, pero ni siquiera eso pudo salvarla de la devastadora catástrofe de 1300 a.C. Esta civilización que una vez floreció, simplemente se desvaneció. Lo único que dejaron atrás fueron las ruinas de sus ciudades y enigmáticas tablillas, pero ¿dónde pudo haber ido a parar una civilización entera? Los científicos aún no han encontrado respuestas definitivas sobre la repentina desaparición del Indo. Algunos investigadores apuntan al río Sarasvati, que comenzó a secarse, provocando una sequía que llevó al Indo a trasladarse a las llanuras del Ganges, donde se fusionaron con otros pueblos a lo largo de los años. Otra teoría sugiere que la civilización se extinguió tras la tala de todos los bosques de la región, que necesitaban para hornear ladrillos utilizados en la construcción de sus ciudades. Con el tiempo, los bosques fueron destruidos y el área se transformó en un desierto. La sequía afectó los campos y la civilización abandonó el valle del Indo. También se ha planteado que la población urbana pudo haber sucumbido a una epidemia de cólera o malaria, pero todas estas teorías comparten un mismo obstáculo. Las excavaciones no han revelado pruebas que las respalden. De hecho, el río Sarasvati, que podría haber sido un río legendario mencionado en una epopeya, es un misterio en sí mismo, ya que nadie sabe si realmente existió. Por otro lado, en 1922, durante una excavación en Mohenjo-Daro, los científicos se encontraron con los restos de aproximadamente 40 cuerpos en la ciudad baja. Algunos esqueletos fueron hallados en extrañas posiciones antinaturales, como si sus muertes hubieran sido repentinas. Pero eso no fue todo. En 1977, el investigador David Davenport estudió el sitio y descubrió un cráter de 50 metros de diámetro, donde todas las rocas parecían haberse derretido, convirtiéndose en una masa vítrea, un fenómeno que solo podría haber sido causado por temperaturas extremas, no menos de 1500 grados Celsius. Uno podría imaginar que Mohenjo-Daro fue testigo de una explosión casi tan poderosa como la que se describe en las antiguas leyendas. Los arqueólogos que trabajan en el estado de Rajasthan, en el noroeste de la India, encontraron una capa de polvo radiactivo a solo 700 kilómetros de Mohenjo-Daro. Una nube radiactiva podría haber viajado tal distancia tras una explosión nuclear, y también se hallaron rastros de radiación en la propia ciudad. Los investigadores midieron el fondo de radiación de algunos restos y descubrieron que era 50 veces superior a lo normal. Además, la antigua epopeya india Mahabharata menciona una explosión de tal magnitud que su brillo podría haber quemado naciones enteras. Todas las señales apuntan a una explosión nuclear en Mohenjo-Daro, que ocurrió miles de años antes de que existieran plantas de energía nuclear y armas. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Podríamos acercarnos a resolver el misterio si consideramos el depósito de uranio de Oklo en África. En 1972, los trabajadores de la planta de procesamiento de uranio en Francia notaron que el mineral de la mina de Oklo era ligeramente diferente. La cuestión es que todos los depósitos de la Tierra almacenan la misma cantidad de uranio 235, que siempre representa un 0,720 milésimas de 1% de la masa de los materiales en las muestras extraídas, mientras que Oklo contiene 3 milésimas de 1% menos. Esto implica que, de alguna manera, se extrajeron alrededor de 200 kilogramos de uranio de este depósito, una cantidad suficiente para fabricar casi 5 bombas nucleares. Pero, ¿dónde está? ¿Podría haber desaparecido este isótopo de uranio? Polk escribió que un profesor de química de la Universidad de Arkansas calculó que hace 2.000 millones de años, la proporción de uranio 235 en el depósito era tan alta como el 3%, lo que habría sido suficiente para convertir la mina de Oklo en un reactor nuclear natural. Se asumió que un reactor de este tipo operaba en ciclos. Cuando el agua subterránea llegaba al depósito, se encendía durante media hora, y cuando el agua se evaporaba debido al calor, el proceso se detenía, reanudándose aproximadamente 2 horas y media después. Estos ciclos continuaron durante 500.000 años, y durante ese tiempo aproximadamente 10 toneladas de uranio 235 se desintegraron en el reactor natural de Oklo.
Suponiendo que un reactor similar existiera cerca de Mohenjo-Daro, podría haber causado la explosión nuclear que destruyó la civilización del Indo. Sin embargo, hay un aspecto que no encaja. Las historias del Indo describen algo más que una explosión poderosa. El Mahabharata habla de un arma que provocó la explosión y detalla las consecuencias de su uso. Los sobrevivientes perdieron cabello y uñas, y el suelo y la comida se convirtieron en cenizas. La explosión nuclear en Mohenjo-Daro no fue un accidente. 1000 años después de la desaparición de la civilización del Indo, un gobernante del Imperio Maurya que surgió en su lugar, decidió crear una sociedad secreta. Ashoka creía que algún conocimiento oculto del pasado podría amenazar su imperio, y para protegerlo convocó a los 9 hombres desconocidos. Las 9 mentes más brillantes del imperio se embarcaron en la monumental tarea de escribir 9 libros que atesoraban todo el conocimiento revolucionario del pasado y del presente. Estos tomos abarcaban temas como microbiología, cosmología, fisiología, gravedad, sociología, propaganda, luz, comunicación y alquimia. Decir que el saber contenido en estas obras estaba adelantado a su tiempo sería un mero eufemismo. Algunas de las ideas plasmadas en ellos superan incluso lo que los científicos contemporáneos han descubierto. Por ejemplo, el libro de fisiología detalla una técnica conocida como el toque de la muerte, que enseña a eliminar a un oponente con un solo movimiento preciso. La leyenda sostiene que la información de este texto fue la semilla del arte marcial del judo. El libro de comunicación sugiere que estos 9 sabios eran conscientes de la existencia de seres extraterrestres. El tratado sobre el vuelo describe el uso de la luz como arma, y en la actualidad se afirma que en China se están aplicando principios antigravitacionales para la investigación. Pero lo más fascinante es que estos hombres sabios conocían la radiación y sabían cómo aprovecharla a su favor. En 1879, el escritor francés Louis Jacquelot, en su obra Ciencia oculta en la India, teorizó que uno de los libros de estos 9 sabios describía una técnica de purificación del agua mediante la exposición a la radiación. Jacquelot creía que el río Ganges era un testimonio de ello, ya que, a pesar de las aguas residuales y la contaminación que recibe, el río se mantiene sorprendentemente limpio. Investigadores modernos han corroborado esta afirmación. Tomemos como ejemplo a Pradeep Bhargava, un profesor de hidrología en el Instituto Indio de Tecnología de Roorkee. Su análisis indica que, aunque el agua del río suele estar llena de microorganismos y bacterias que agotan el oxígeno, este no es el caso del Ganges. El profesor Bhargava sostiene que el río contiene 25 veces más oxígeno que cualquier otro río del mundo. Esto sugiere que algo está destruyendo los microorganismos y purificando el agua, aunque la ciencia moderna aún no ha podido identificar qué es exactamente. ¿Y si los 9 sabios realmente poseían un conocimiento profundo sobre la radiación y han conservado esta información a lo largo de los siglos? Si esto es cierto, no es de extrañar que, en el ocaso de la civilización, la humanidad pudiera utilizar la desintegración radiactiva para su beneficio. Es posible que la civilización del Indo haya tenido los primeros prototipos de armas nucleares, lo que explicaría muchas inconsistencias históricas, como la falta de un ejército o estructuras defensivas en Mohenjo-Daro. Después de todo, ¿por qué construir muros defensivos y alimentar a cientos de soldados si se tiene un arma capaz de aniquilar a todo un ejército enemigo? Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo se descubrió un cráter resultante de una explosión en una de las principales ciudades de la civilización del Indo? ¿Podría ser que las armas nucleares también estuvieran en manos de enemigos más jóvenes? De hecho, los inventos de las antiguas civilizaciones indias fueron tan asombrosos que las armas nucleares no parecen tan imposibles en comparación. Por ejemplo, la epopeya local ofrece una descripción detallada de máquinas voladoras, que incluso podrían haber sido utilizadas para viajes espaciales. Se les conocía como vimanas. La primera mención de estos vehículos se encuentra en el Ramayana, una antigua epopeya india escrita entre 800 y 300 a.C. El vimana es una aeronave con forma de pirámide y base redonda. Su interior está dividido en varios niveles, con ojos de buey en sus paredes y una cúpula en la parte superior. La antigua epopeya india narra que el vimana volaba tan rápido como el viento y emitía un sonido melodioso. Existían varios tipos de vimanas, cada uno con formas y diseños interiores distintos. Algunos templos indios presentan similitudes con estos objetos voladores en su exterior. Tal vez la gente vio estos carros en el cielo y los reflejó en sus construcciones terrenales. Según las creencias locales, los vimanas eran utilizados por los mismos dioses. El profesor Dilip Kumar Kanjalal, del Calcutta Sanskrit College, especializado en lenguas antiguas, sostiene que los vimanas pudieron haber existido en la realidad, impulsados por motores de vórtice de mercurio. Cuando el mercurio se calienta, se libera calor, lo que permite que las turbinas giren y la energía generada se utilice para volar.
El Mahabharata, escrito entre 400 a.C. y 400 d.C., describe un vimana que se mueve gracias a un rayo. Este carro no solo podía volar, sino que también alcanzaba las capas superiores de la atmósfera, y las leyendas espaciales hablan de dioses luchando contra demonios. Una de esas batallas se dice que tuvo lugar en la Luna, descrita con gran detalle en el Ramayana. Según la epopeya, fue un vimana el que los dioses utilizaron para llegar a la Luna, y aunque esto puede ser solo una leyenda, de vez en cuando se encuentran artefactos extraños en la Luna. Por ejemplo, en 1971, cuando el Apolo 14 trajo muestras de rocas lunares, los científicos descubrieron un fragmento que había llegado a la Luna desde la Tierra. Craig, un geólogo lunar del Instituto Lunar y Planetario en Houston, compartió que la roca se formó en un planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años. Pero ¿cómo llegó a la Luna? Los científicos aún no han encontrado una respuesta definitiva a esta intrigante pregunta. La creencia más extendida es que un fragmento de roca fue expulsado por el impacto de un meteorito alrededor de 150 millones de años después de la formación de la Tierra, cuando la Luna estaba 3 veces más cerca de nosotros que en la actualidad. Los trozos de rocas de nuestro planeta encontraron su camino hacia la superficie lunar, pero esta roca tuvo que haber permanecido intacta en la Luna durante miles de millones de años. Quizás un fragmento pudo haber aterrizado allí con el vimana, pero si aún dudas de la existencia y capacidad de vuelo de los vimanas, observa la nave espacial Dragon. SpaceX diseñó esta maravilla para transportar personas y carga a la órbita terrestre. Su forma se asemeja notablemente al carro celestial de las antiguas leyendas indias, y según la epopeya, las mamas no solo eran utilizadas para viajes aéreos y espaciales. Algunas de ellas podían transformarse en armas, lanzando proyectiles desde el cielo sobre ciudades enemigas. Las leyendas las describían como portadoras de todo el poder del universo, dejando tras de sí estelas de humo y fuego tan brillantes como miles de soles. Uno de esos proyectiles poseía la fuerza suficiente para arrasar una civilización entera, vimanas surcando el espacio y lanzando bombas nucleares sobre ciudades enemigas. Puede que esto suene increíble, pero todo esto fue narrado en las antiguas epopeyas indias, lo que sugiere que incluso hace miles de años, los humanos contemplaban la posibilidad de volar a la Luna y el uso de energía nuclear, tanto para fines pacíficos como bélicos. Entonces, si este misterio te sorprendió, imagina todo lo que aún no sabemos. Si quieres seguir desentrañando los secretos más oscuros de la historia, suscríbete ahora y no te pierdas nuestro próximo video. Y si tienes dudas o teorías, déjalas en los comentarios. Nos vemos en la próxima